Bueno, ayer entre las 8 y las 8:30 de la noche habíamos anticipado que hoy a la mañana, a las 8:30, entre las 8:30 y las 9, iba a haber una conferencia de prensa muy importante del equipo económico en Casa de Gobierno, donde nosotros anticipamos era tan cerrada la información, pero tan cerrada la información, que apenas si teníamos un título de lo que se iba a tratar en la conferencia del día de hoy. Eran temas monetarios. Había mucha expectativa, allí estuvieron sentados desde las 9 de la mañana Marcos Peña, Sturzenegger, Caputo y Duhovne. Y, por ejemplo, presentaron lo siguiente. El principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El compromiso del 15% para este año para nosotros es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Guillermo Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por la ¿Por invitación. qué corrigieron? Si ayer el presupuesto fue aprobado y al otro día corrigen. Me parece un buen punto de partida ese, y me parece además que la respuesta no es de economista. La respuesta la tiene que dar un psicoanalista. Porque el gobierno está terminando el año con un gran éxito político al haber pasado por el Congreso, a pesar de no contar con una mayoría, haber pasado por el Congreso las leyes que juzgó clave. Está bien, postergó, digamos, la reforma laboral. Pero la verdad que es un fin de año como para festejar, quedarse tranquilo y retomar, qué sé yo, después de Reyes, digamos, claro, ¿no? Yo no entiendo por qué precipitaron a los anuncios de hoy, honestamente. Porque entre hoy y enero no cambia nada. Y sí, la forma en que se dieron los anuncios, lamentablemente, rompió con la etiqueta de la economía. Y esto merece ser explicado, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente desde afuera ve la economía, los economistas, la política económica como algo continuo, algo más sólido de lo que en realidad es, porque hay especialidades, cada uno tiene distintas especialidades y hay algunas especialidades que tienen rituales peculiares. Concretamente, los bancos centrales. Desde la posguerra ha habido un impulso internacional a darle independencia a los bancos centrales. Los bancos centrales que fueron muy importantes siempre, desde el origen de la política económica, son los bancos centrales. Es la creación del Banco de Inglaterra, concretamente, y después, bueno, en la década del 30, la coordinación entre los bancos de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos fue muy, muy interesante. Pero siempre se trató desde entonces, y esto se ha ido acentuando en el tiempo, a darle independencia al Banco Central. En ningún país con una política económica
relativamente a esta altura normal, exitosa. En ningún país del mundo el presidente del Banco Central participa de una reunión como la que vimos esta mañana. En esa conferencia de prensa, eso está, con el equipo económico y el jefe de gabinete. Eso no existe. Okay. Eso no es el Poder Ejecutivo con el presidente del Banco Central. Claro. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. No ocurre en ninguna parte del mundo. Porque, y ahí voy, yo le puse el título de la etiqueta. La etiqueta en el sentido de que se trata de que el Banco Central sea independiente y además desde el poder político se trata de preservar la independencia del Banco Central. O sea, en el mundo esta imagen es fea. Es fea. En el mundo esta imagen, en Wall Street, esta imagen es muy fea. Es muy fea. Muy fea. Es una imagen donde el Banco Central ha perdido... El Banco Central, que venía mal, porque venía sin acertar con las metas de inflación, venía pifiándole, entonces iba perdiendo credibilidad, con esto directamente pasa a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y eso no está bien visto en Wall Street. Ahora, los motivos por los cuales esto aparenta ser es por justamente querer cambiar las metas de inflación que no estaban funcionando. Y ahí hay otra cuestión. Yo no estoy a favor de haber mantenido esta meta de inflación, de esta pérdida reiterada de credibilidad del Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? El Banco Central, cuando elige trabajar con metas de inflación y no con el control de los agregados monetarios, se mete en un callejón sin salida. Trabajar con metas de inflación es un pasaje de ida, no hay pasaje de vuelta. Uno tiene que ganar o ganar. Y lamentablemente en Argentina, en contra de la opinión de expertos internacionales, se lanzó este esquema de trabajar con metas de inflación con un nivel inflacionario muy alto, cosa que no hay antecedentes de una inflación tan alta e implementar metas de inflación, y además con unas distorsiones de precios relativos muy grandes, todas las tarifas más que distorsionadas, todo, en fin, lo que se necesita es dejar que se vayan haciendo las adaptaciones de los precios y después, cuando la inflación es más previsible, está más al alcance de las políticas, entonces sí, hacerlo a través de meta de inflación. Acá se eligió tirarse un trampolín, del trampolín más alto, el de 10 metros, en contra de la opinión de todos los expertos internacionales. Entonces, esta pifiada reiterada lleva a lo de hoy, de anunciar frente al mercado, frente al mundo, que la meta de inflación cambia. Eso en sí mismo no es trágico. No es trágico. O sea, corregir no es trágico. Yo creo que no es trágico. Claro. Yo ¿Alcanza creo que, con decir la verdad? Decir, mire, señores, nos equivocamos, corregimos. Pero el problema, esto cayó muy mal en los mercados. El dólar hoy. Bueno, el dólar hoy. El dólar hoy claramente mostró. Picó hasta 20. Y además creo que los mercados estuvieron. 19.46, 19.50, sí, estuvieron muy erráticos los mercados, no se cerraban puntas, o sea, las cotizaciones estaban muy abiertas. Fue un día malo para los mercados. Y realmente el error primero no es lo de hoy. El error primero es haber encarado metas de inflación cuando no había ninguna razón. Haber puesto esa meta en el presupuesto. Por ahí tendría que haber puesto esto. Haberlas puesto no es la primera vez, son varias veces que se va poniendo. Claro. Los principales analistas de Argentina en este momento lo que están poniendo en sus proyecciones para el año que viene son niveles de inflación de entre el 19 y el 20%. El gobierno acaba de decir 15. No, bueno, yo le estoy diciendo no lo que dice el gobierno, sino qué es lo que está pasando entre los analistas económicos. Los analistas económicos han interpretado esto como un afloje frente a la inflación, no como una reafirmación. Lo que escuchamos recién, Duhovne dando las palabras iniciales, fue algo contradictorio.
subimos la meta de inflación porque queremos bajar la inflación, porque es un flagelo que queremos combatir. Un etcétera. cáncer, la verdad, es un cáncer. No, en eso estamos de acuerdo. El problema es cómo manejamos las expectativas en el mercado frente a este cáncer. La forma que se utilizó no fue buena. ¿Por qué hoy el dólar subió tanto? Porque en realidad ya viene subiendo día a día sin estos anuncios. Hace unas 3, 4 semanas atrás hubo distintos trascendidos en el sentido de que el gobierno iba a hacer algo de este estilo. El gobierno apunta a una tasa de interés significativamente más baja que la que tienen las LEVAX y el corredor de pases. El gobierno es consciente de que tasas tan altas están enfriando la economía. Por eso hoy el presidente del Banco Central decidió bajar la tasa. Claro. Esto confirma todo esto que se comentaba ya 3 semanas atrás. La segunda cuestión es que el gobierno apuntaba, según los trascendidos, a un dólar de 20 pesos. Y estamos cerca. Sí, estamos cerca. ¿Cuál es el problema de todo esto? Una cosa es decir esto y otra cosa es hacerlo. Para hacerlo bien hay que tener mucha muñeca, no un poco de muñeca. Hay que conocer muy bien el mercado, hay que estar dispuesto a las pulseadas con el mercado y no hay mucha gente con esa expertise, lamentablemente. ¿Y en este equipo económico hay o no? No. Es un tema delicado este es un tema ni siquiera Caputo, muy delicado. Duhovne. Caputo es un gran colocador de deuda. Caputo hace un trabajo excepcionalmente bueno. Él conoce muy bien el mercado internacional, es un hombre que ha trabajado en el sector privado tanto en Londres como en Nueva York y sabe de qué está hablando y sabe hacerlo, pero ese es un rol distinto. Una cosa es eso y otra es la puja con el mercado. ¿Y Duhovne? No es un hombre que venga de ese expertise, no viene de ese palo. Ahí nuevamente estoy haciendo... La experiencia de Duhovne tiene que ver digamos, con el gasto. Con el gasto, con el análisis económico, en fin. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y a la vez tan problemático? Porque si uno la pifia en el manejo del dólar, la inflación, que siempre está a la vuelta de la esquina en Argentina, se puede comer la ganancia en competitividad que se le dio vía devaluación, se la puede comer muy rápidamente. Y normalmente, así como el pez se pudre desde la cabeza, bueno, la inflación en estos casos con tipo de cambio, cuando se toca el tipo de cambio y además se baja la tasa de interés convalidando una expansión monetaria mayor, lo que empieza a suceder generalmente está relacionado con el aumento de los precios de la energía. Acá se viene un aumento de las naftas. ¿Por qué? Porque es un exportable, tiene precio internacional, porque el gobierno no está dispuesto a sacrificar impuestos para compensar el mayor valor que significa un dólar más alto, en fin, por varias razones, pero lo concreto... En febrero se viene el aumento de colectivos aquí en Capital Federal de Gran Buenos Aires. Claro, una vez que esto pega en los combustibles líquidos, automáticamente se distribuye en el conjunto de las actividades económicas, desde la gente que lleva los productos lácteos al supermercado, que lo tiene que hacer en camión. Pero muchos sectores están pidiendo a gritos que el dólar suba. Bueno, muchos sectores. Pero sí, porque el dólar tan atrasado estaba poniendo en jaque, en primer lugar, a las economías regionales. En segundo lugar, a todos los exportadores. Al turismo receptivo. ¿Quién va a venir a la Argentina si cuesta lo mismo que un restaurante en Buenos Aires está costando lo mismo que un restaurante en Suiza, en Ginebra, ¿no? Así que Argentina está muy cara en dólares. Muy cara. Pero el problema es que cuando en la Argentina tenemos mucha experiencia, cuando se toquetea el dólar, enseguida se van los precios. Claro, sobre todo si se combina subir el dólar y bajar la tasa de interés. Esa combinación de hoy, por ejemplo. Esa combinación es delicadísima, no es para cualquiera. Ahora, ¿no habrá subido el dólar porque se bajó la tasa? En parte sí.
En parte sí, porque la expectativa es esta. La gente salió de los pesos para ir al La dólar. expectativa es esta, es que se está convalidando en la realidad esta idea de un dólar a 20 pesos y una tasa de interés en el corredor de pases del 20%. Quizás el gobierno quiera que la gente empiece a salir de a poco de las LEVAC. Sí, pero una cosa es de a poco, es de a poco. Bajar del 28,75 al 20 de un saque o al 25 es demasiado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que los recursos financieros que están en las LEVACs, que están estacionadas en las LEVACs, se vayan al dólar. Ese es el problema. Claro. Es un delicadísimo equilibrio. Estamos en un momento de un delicadísimo equilibrio. Yo lo hubiese hecho esto después de Reyes, por lo menos. Por eso voy al aspecto psicológico, como no son capaces de relajarse y de disfrutar los éxitos que son muy claros. Hoy Duhovne dijo, el dólar, voy a decir la frase exacta, el dólar va a dejar de ser un tema de los argentinos. No, eso me recuerda, me vienen varias anécdotas. Yo me anoté varias Lorenzo frases. Sigó. El que apuesta al dólar va a perder. Me lo acuerdo perfectamente. Exactamente. Perfectamente. Esto, 1981. Claro, Sigó era el ministro del general Viola, tuvo un paso muy breve por el Ministerio de Economía. Era una situación parecida en cuanto a que el Ministerio de Economía había sido jibarizado y se habían dividido el Ministerio de Economía. Pero bueno, Sigó, lo que sería el ministro de Hacienda de hoy, dijo, el que apuesta al dólar va a perder. Y en el mismo día, el dólar pegó un salto que le demostró que el dólar estaba vivo. Después de eso viene José María Dañino Pastore, y ahí también fue algo muy, muy breve y con un dólar de lo más saltarín. Saltarín sin rebotar para abajo. Siempre para arriba. Entonces, el que depositó dólares recibirá dólares de Duhalde, por ejemplo. Bueno, ¿no? Por ejemplo, el que depositó dólares va a recibir dólares. Yo creo que hay cosas con las cuales hay que ser extremadamente prudente. Otra es la inflación está muerta. La inflación está muerta, lo dijo Prat y hace no tanto tiempo atrás. Y la inflación no está muerta. La inflación no está muerta, está vivita y coleando y nos va a llevar bastante sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero bueno, no sé, no me parece que haya sido feliz esto. Creo que deberían haber tomado más tiempo, haber coachado bien esto, haber preparado mejor las preguntas, preparado mejor cómo se presentaba algo tan delicado como es la crucifixión pública de la conducción del Banco Central, porque las metas de inflación son ante todo una responsabilidad de la política monetaria.